Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 10 de esta serie de estudios bíblicos en donde estamos estudiando juntos los últimos tiempos. Muchas gracias a todos los que están prendidos a esta serie, que están ahí reenganchados. La verdad es que me llena de alegría saber que esto les sirve o que quizás, aunque no estén de acuerdo con todo lo que planteo, quizás les haya servido para estudiar la Biblia o para comprender cosas o para simplemente escuchar una perspectiva diferente. Así que muchas gracias de corazón a todos los que están siguiendo esta serie. Si es el primero de los videos que estás viendo, te recuerdo que esta es la parte 10. Te recomiendo que los veas en orden cronológico y te dejo el link para que los puedas ver en orden en la cajita de descripción y también en el comentario fijado de este mismo video. Bienvenidos a la parte 10, ya saben lo que viene. Si llegaron a la parte 10, ya saben que después del bienvenido se viene el mangazo. Regálenme un me gusta, un comentario, compartan estos estudios con alguien que crean que le pueda ser de bendición. Y les recomiendo que hoy tengan la Biblia a mano, tomen su anotador como todas las clases y recuerden que no soy la dueña de la verdad, puedo estar equivocada, esto es lo que creo hasta el momento. Retengan lo bueno y desechen lo malo. No busco que estén de acuerdo conmigo en todo. Y nada, en la diferencia también podemos aprender. En el día de hoy viene la tan esperada clase sobre Daniel 9. En realidad la clase, por así decirlo, o sea, o la clase más central de Daniel 9 va a ser la semana que viene. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hacer una introducción. O sea, ustedes saben que yo siempre trato de, de ir como desde lo más grande hasta lo más chico. Entonces, para entender de qué hablaba Daniel 9 y para que tenga un sentido histórico y contextual como ha sido, bueno, todo lo que hemos estado haciendo en este curso, tenemos que entender varias cosas que están alrededor de Daniel 9, que no hablan de esta profecía específicamente, pero que al final sí tiene sentido, como cuando estudiamos Mateo 24. ¿Se acuerdan que incluso desde la primera clase vimos algunos, hasta arrancamos muy de atrás, o sea, cómo estudiar la Biblia y vimos un montón de cosas para finalmente hacer el estudio de Mateo 24? Este estudio no va a ser tan largo, pero sí hoy es una introducción, pero creo que le van a sacar muchísimo provecho, no solo para estudiar Daniel 9, sino también para estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Bueno, Daniel 9, ¿por qué es tan importante? Porque Daniel 9, junto con Mateo 24, son los dos como fundamentos principales por los futuristas o dispensacionalistas. Cuando digo futuristas, es lo mismo que dispensacionalistas, o sea, son sinónimos, por así decirlo. Los dos pasajes que más se utilizan para proclamar que estamos viviendo los últimos tiempos son Daniel 9, junto con Mateo 24, Apocalipsis y otros pasajes más. Mateo 24 ya lo hemos estudiado en profundidad y hoy vamos a arrancar con Daniel 9. Recuerden, antes de meternos de lleno, que pueden descargar este PDF en el link de la cajita de descripción, como así también los PDFs de las clases anteriores. Esto que aparece acá parece que no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar hoy, pero sí tiene mucho que ver. Ahí dice, pero primero un poco de cronología. Hoy vamos a estudiar un poco de cronología bíblica. Por eso les dije que esto no solo les va a servir para estudiar Daniel 9, sino el libro que desean estudiar. Entonces, ¿se acuerdan? La primera de las clases estudiamos algunas dificultades al momento de estudiar la Biblia. Y en una de esas dificultades que mencionábamos es la cronología. Quizás sé que hay gente que me mira que nunca estudió teología, que es la primera vez que está haciendo un estudio bíblico así tan exhaustivo y tan en profundidad, y quizás no lo sepan, pero la Biblia no está ordenada de manera cronológica. En el Antiguo Testamento, la cronología es sumamente problemática al momento de entender la Biblia y entender qué está pasando, sobre todo porque imagínense que pasan miles de años entre quizás un libro y otro. Nosotros no lo sabemos y la Biblia tiene como una capacidad de resumen impresionante. Quizás ponen un punto final y hasta el otro punto pasaron cientos de años y nosotros muchas veces no sabemos esto. En el Nuevo Testamento, la cronología, es decir, el orden en que se van desarrollando los hechos,
no es tan problemático como en el Antiguo Testamento. Y esto es porque en el Nuevo Testamento los autores de los libros del Nuevo Testamento comparten la misma cultura y el mismo idioma, por así decirlo. Entonces, eso lo hace mucho más fácil de estudiar o de ordenar cronológicamente. Pero ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Hoy, como Daniel está en el Antiguo Testamento, vamos a enfocarnos más en el Antiguo Testamento, obviamente. Pero ¿qué pasa? Nuestras Biblias organizan los libros no de manera cronológica, sino que organizan los libros del Antiguo Testamento en categorías, es decir, en tipos de libros. Entonces tenemos, por ejemplo, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Es decir, están agrupados por categorías. E incluso en los seminarios, volviendo a la primera de las clases, ¿se acuerdan que yo les decía que a veces las personas, cuando vamos al seminario, tenemos una materia, por ejemplo, que se llama profetas mayores y otra materia que se llama profetas menores, que está buenísimo, o sea, yo no estoy en contra de que se enseñe así, pero el problema con eso es que como que nunca tenemos como la foto completa, o sea, si estudiamos por un lado los profetas mayores y por otro lado los libros poéticos, es como que nunca podemos tener una imagen global. Y eso es una dificultad al momento de entender la Biblia y entender qué es lo que está pasando. Esta división funciona, digamos, de cierta manera para dividir a los libros en categoría, pero es muy problemática al momento de dar un orden cronológico de los hechos. El pasaje que vamos a estudiar hoy, que es el de Daniel 9, pertenece a uno de los profetas mayores, que fue justamente Daniel quien le da nombre a este libro. Pero con los libros proféticos hay un problema, digamos, en esta cronología, porque están acomodados de una manera tan rara dentro de nuestras Biblias, que de repente decimos esto, ¿de qué está profetizando? O sea, ¿de qué eventos está hablando Daniel? Y no solo Daniel, sino cualquiera de los profetas mayores y menores. Es como que está tan acomodado de una manera que uno no logra llegar a entender, y por eso muchas personas hacen eh, teologías como las que conocemos, las que están súper en vigencia hoy en día, y bueno, no me voy a meter en ese tema, pero mucho más ahora con lo que estamos viviendo, con la guerra, con todo lo que está pasando a nivel mundial, es como que afloran. Esto lo vimos en la primera o segunda clase, no me acuerdo, pero ¿se acuerdan que mencionábamos que cuando el mundo atraviesa situaciones problemáticas, todas estas teologías de estamos viviendo los últimos tiempos y del rapto es como que afloran un montón? Y estamos viviendo ahora, en la actualidad, un momento en donde, hay profetas por todas partes que sacan versículos. De hecho, están diciendo que, los eventos que todos ya sabemos, están hablando de eventos bíblicos, cuando no es así. O sea, si ustedes están siguiendo estas clases, ustedes saben que hacer eso es como faltarle el respeto, digamos, al contexto bíblico. O sea, no podemos hacer eso, sí, debemos hacer eso, y no sé, o sea, cuál es el fruto de todo eso. Si el fruto de todo eso te lleva a ser racista o te lleva a tomar partido o te lleva a volverte en una actitud pasiva o a encerrarte en el miedo, entonces no sé hasta qué punto está tan bueno. Pero volvamos un poquito a lo que mencionaba al principio, ¿no? Decíamos que la Biblia está ordenada no de manera cronológica, no, es decir, no en la forma en la que fueron sucediendo las cosas, sino por categorías. Y eso es problemático, no solo para los libros proféticos, porque no sabemos de qué eventos están hablando, sino también en el momento de entender, o sea, de qué se está hablando o qué revelación esa persona tenía de Dios. Porque si se acuerdan de la clase 1, yo mencioné que algo muy importante, y es que Dios se va revelando progresivamente a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, es importante saber de qué evento está profetizando determinado profeta o de qué momento histórico está hablando, porque la revelación que tenía, no sé, Moisés de Dios no es la misma de la que tenía, no sé, David. Pero sin embargo, en el libro de los Salmos tenemos mezclados
Salmos de Moisés y Salmos de David, cuando ambos tenían una imagen totalmente diferente y una revelación totalmente distinta de lo que es Dios. Entonces, ese es uno de los problemas con este tipo de categoría bíblica, o sea, de agrupar o de entender la Biblia. Pero entonces, ¿cómo sería la cronología? Esa es una pregunta totalmente válida. Hay que aclarar que el tema de la cronología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siguen en discusión hasta el día de hoy. Sin embargo, hay como un consenso como para poder afirmar que desde Génesis hasta de Segunda de Samuel, la línea histórica es bastante lineal. Es decir, desde Génesis hasta Segunda de Samuel, todo está más o menos en orden cronológico. Es después de Segunda de Samuel que todo empieza como a volverse loco y de repente uno no entiende nada. Es como que decís de qué evento está hablando, o sea, de qué cosa está profetizando. Y ahí hay un pequeño resumen, digamos, de cada libro de la Biblia, de lo que hablan, eso pueden leerlo después. Lo que mencionábamos antes es que desde Génesis hasta Segunda de Samuel, la línea histórica es como bastante lineal, está todo en bastante orden cronológico. Pero después de Segunda de Samuel es que uno, no sé, empieza a pensar que la cronología se volvió loca, porque es profetas profetizando sobre cosas que ni entendemos. Y bueno, a modo de resumen podemos decir que el primer y el segundo libro de Reyes cuentan la historia del rey Salomón y la división de la nación en dos diferentes reinos, Judá e Israel. Luego le siguen las historias de los reyes de ambos reinos hasta que ambos son exiliados a Asiria y Babilonia. Eso es un resumen de primer y segundo libro de Reyes. Primer y segundo libro de Crónicas cuenta las historias del rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y de los reyes de Judá. Esto es del linaje de David hasta el exilio a Babilonia. Bueno, estos últimos 4 libros hay historias repetidas, son historias paralelas. Pero lo que sí tienen en común es que tanto el segundo libro de Reyes como el segundo libro de Crónicas terminan con la nación de Judá siendo exiliada a Babilonia. Después de Segunda de Crónicas vienen Esdras y Nehemías. Estoy hablando del orden de nuestras Biblias, ¿no? Del orden cronológico, ¿no? Por eso puse ahí la cronología se volvió loca. Porque en nuestras Biblias, después de Segunda de Crónicas, vienen Esdras y Nehemías, que son libros que hablan de la reconstrucción de Jerusalén. Y es un salto muy adelante en la línea del tiempo, pero no hay explicación de lo que pasó entre medio. Este es el problema justamente de categorizar a los libros de la Biblia por categorías y no por orden cronológico. Después del libro de Nehemías viene el libro de Esther, que es la historia de una joven, ¿no? Que está en cautividad y que como que parece que no tiene nada que ver con el resto. De hecho, el libro de Esther es sumamente interesante porque es el único libro que no menciona la palabra Dios. Es muy interesante eso. El libro de Esther está al final de los libros históricos. Al libro de Esther le sigue el libro de Job, que la historia de Job sigue generando debate hasta el día de hoy. Muchos teólogos plantean que no es una historia, que no fue un personaje real, sino que era una historia que se contaba de manera oral y que bueno, se registró en la Biblia, pero que era parte de un folclore, digamos, de la época. No era una historia digamos, de acceso exclusivo, de propiedad intelectual de los judíos, sino que era una historia que se contaba en la cultura en general, no solo en la cultura judía, y que plantea la gran pregunta que nos hacemos todos hasta el día de hoy, que es ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y eso es más o menos lo que intenta responder el libro de Job. Pero el libro de Job es un libro que sigue siendo discutido hasta el día de hoy porque muchos plantean que no fue un personaje real, sino que fue un personaje simbólico. Y bueno, nada, desde mi punto de vista eso no le quita valor, sino que uno puede sacar información y uno puede seguir nutriéndose a pesar de que no haya sido un personaje real o que haya existido. Pero también existen personas que dicen que sí existió Job, que era una persona asiática, sumamente millonaria, pero bueno,
para que sepan que existe esta discusión respecto al libro de Job. Luego del libro de Job vienen los salmos, que los salmos fueron escritos por un montón de personas. Uno cree que los salmos los escribió David, y es cierto que escribió muchos salmos, pero hay muchas personas que escribieron salmos y en diferentes momentos históricos. Como les mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, hay salmos de Moisés, no solo salmos de David. Entonces, son periodos históricos sumamente diferentes y la revelación que tenían de Dios también era sumamente diferente. Luego les siguen Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Este último libro, Cantar de los Cantares, fue escrito por Salomón y es contemporáneo al primer libro de Reyes. Los libros poéticos, como dice ahí, fueron escritos en momentos históricos muy diferentes y por eso tendemos a perder el sentido del tiempo al leerlos de corrido. O sea, quizás sea la primera vez que estés escuchando esto o quizás no, pero es importante considerar esto, ¿no? De la cronología, a ver cuándo se escribió esto, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas clases. Luego de los libros poéticos que acabamos de mencionar, aparecen los profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel es el último de los profetas mayores. Estos profetas lo que tienen en común es que profetizan el futuro exilio de Israel y Judá que sucedió durante el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Estos 4 profetas profetizaron la destrucción, de la que luego Esdras y Nehemías profetizaron la reconstrucción. Entonces, todo esto crea un caos en la mente del lector promedio de la Biblia que no tiene ni idea de estas cosas. Sobre todo porque no tenemos idea de en qué momento histórico encajan estas profecías. Daniel, que es el personaje que vamos a estudiar hoy, es el último profeta mayor y profetizó en un momento histórico diferente que los otros profetas mayores, como podemos ver en el hecho de que él se refiere a la profecía de Jeremías, o sea, cuando ya pueden ir buscando si quieren Daniel 9, y en Daniel 9:2 vamos a ver que Daniel lee a Jeremías. Entonces eso lo que nos da la pauta es que Jeremías existió antes que Daniel, eso es importante, no fueron contemporáneos, eso me refiero. Daniel, como dice ahí, era un muchacho cautivo por Babilonia, se volvió una persona de influencia, se volvió profeta durante el exilio y sus profecías tomaron lugar casi al final del exilio en Babilonia. Algunas de ellas hablaban del regreso de la gente a las tierras y en otras palabras, para resumir, las profecías de Daniel hablaban de lo que está registrado en los libros de Esdras y Nehemías. Es decir, Daniel estaba hablando de una reconstrucción. Para empezar, vamos a ver que después Daniel habla de otras cosas, pero para ubicarlo históricamente podemos decir que está profetizando de lo que luego sucedió en los libros de Esdras y Nehemías. Los profetas menores, como para cerrar el tema, que de menores no tienen nada, valga la aclaración, la mayoría de ellos eran contemporáneos a Isaías, Ezequiel y Jeremías, y son similares en la manera en la que todos ellos profetizan la destrucción de Israel y Judá por Asiria y Babilonia. Las excepciones de ellos son Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes profetizaron durante el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén y declararon una gloria postrera mayor que la primera. Es decir, están hablando justamente de la llegada de Jesús, de la llegada del Mesías. De esto voy a andar, sobre todo la clase que viene, que vamos a meternos de lleno en la profecía de Daniel, y vamos a ver cómo todo en realidad siempre apuntó a Cristo. Entonces podemos ver que en esta breve exposición la cronología de nuestra Biblia está totalmente dañada, o sea, la mayoría de las personas no entienden. Esto es un poquito lo que les comentaba, porque sé que me van a preguntar después, ¿y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con la cronología en el Nuevo Testamento? Entonces, es diferente, como les decía, porque son todas personas contemporáneas que comparten una misma cultura y estos libros se escribieron en el lapso de 40 años. Imagínense que en comparación con el Antiguo Testamento,
solo en Génesis pasan 2400 años. En el resto del Antiguo Testamento otros 1300 años. Entonces tengamos en cuenta que organizar 40 años del Nuevo Testamento es como nada comparado con el lío que es el Antiguo Testamento. También tengo que aclarar, que ya mencioné anteriormente, que algunos estudiosos y teólogos creen que el Antiguo Testamento se escribió después del año 80 o incluso después, en el año 90. Pero yo ahí les dejé el nombre si quieren buscarlo. John Robinson escribió un libro que se llama Redating the New Testament, o como redatando, por así decirlo, el Nuevo Testamento, en donde él hace una exposición de por qué cree que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 30 y 70. De la misma manera, Kenneth Gentry también escribió su doctorado, que se llama Antes de la caída de Jerusalén, creo que está en español, en donde prueba que Apocalipsis fue escrito bajo el reinado de Nerón. Bueno, esto ya lo vimos en las clases anteriores, pero él también está de acuerdo con que el Antiguo Testamento se escribió entre el año 30 y el año 70. Ahora sí, volviendo un poco a Daniel y al tema de hoy, tenemos que aclarar que la escatología futurista conecta partes del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, como si hablasen de los mismos eventos en nuestro futuro. Hacen como una ensalada y los conectan, sacan cosas que quizás creen que tienen en común y moldean lo que la mayoría cree que ya hemos estudiado en clases anteriores, ¿no? De esos 7 años, que del anticristo, 3 años y medio, otros 3 años y medio. Bueno, la clase que viene, vénganse, tómense un vaso de café o de mate gigante, porque vamos a estudiar matemática. Vamos a meternos de lleno en Daniel 9 y ver qué significaban esos 7 años, de dónde venían, y vénganse despiertos, eso quiero decir, porque si el que se colgó va a tener que ver el video varias veces. Pero bueno, eso para crearles expectativas de la clase que viene. Bueno, ya saben lo que voy a decir de esto, ¿no? Relacionar Daniel y Apocalipsis es una interpretación incorrecta desde una perspectiva histórico-contextual. Daniel y Apocalipsis no tocan los mismos temas y ciertamente no relatan eventos que acontecerán en el futuro. Como hemos aprendido en clases anteriores, tomar capítulos de libros como Daniel y Ezequiel y unirlos con Apocalipsis y decir que eso va a suceder en el futuro es una violación a la hermenéutica histórico-contextual. Sin embargo, muchos lo hacen, sobre todo en la actualidad. Solamente basta con prender Facebook, entrar a Facebook y ver que muchos están haciendo eso hoy con Gog y Magog y no sé qué. Nada. Es como que los predicadores de últimos tiempos ven que cuando sucede algo mundial están así como esperando que pase algo trágico para lanzar todas estas clases de rompecabezas que se arman. Ahora bien, vamos a estudiar el nuevo pacto. Sé que parece que no tiene relación con Daniel, parece que de qué está hablando esta mujer, no tiene nada que ver lo que estamos estudiando ahora. Yo quiero aprender Daniel 9, esto no tiene nada que ver, pero sí, créanme que la clase que viene, cuando terminemos de estudiar Daniel, van a entender por qué estamos hablando de esto. Es como cuando estudiábamos Mateo 24, que yo le daba un montón de contexto que parecía que no tenía nada que ver, hasta que de repente tuvo todo que ver. Así que bueno, respecto a este nuevo pacto, lo que podemos decir es que la mayoría de los cristianos no tenemos ni idea de cómo es el nuevo pacto, y me incluyo, yo todos los días sigo descubriendo, ¿no? Pero la mayoría, o sea, el cristiano promedio no tiene ni idea de cómo es este nuevo pacto, de cuáles son las o la ley del nuevo pacto. Entonces creen que todavía tenemos que cumplir los 10 mandamientos, o que, por ejemplo, sacan versículos de Levítico y dicen, Dios piensa esto de los tatuajes, o Dios piensa esto de comer cerdo, por ejemplo, ¿no? Y sacan y se arman todas unas doctrinas que en muchos casos son peligrosas, porque llevan mucho a juzgar al que no lo hace. Entonces, cuando te volvés una persona religiosa y orgullosa, empezás a decir, yo soy mejor que los demás porque yo no como cerdo y yo no tengo tatuajes, porque Levítico dice eso. O sea, te volvés así. Entonces, mi opinión. Hay varias maneras de estudiar el nuevo pacto.
pero vamos a estudiar dos maneras que son las más populares, o tres maneras, por así decirlo, porque voy a dar dos interpretaciones con las que no estoy de acuerdo, y mi interpretación, que yo siempre digo no es mío, no estoy inventando nada de lo que estoy diciendo. Pueden encontrar bibliografía en la cajita de descripción para que vean que no soy la única que cree esto ni me inventé nada. Y también, como les mencionaba acá, tienen a John Robinson, a Kenneth Gentry, para bibliografía extra que quieran ir sumando. Bueno, dos maneras de interpretar el nuevo pacto, o las dos maneras más populares, son la interpretación futurista o dispensacionalista y la interpretación del pacto dual o el doble pacto. Así lo van a encontrar en los libros de teología. Personalmente, como puse ahí, yo no creo en ninguna de estas dos interpretaciones, sino que, como expliqué a lo largo de todos estos estudios, mantengo una postura preterista. Entonces, ¿qué creen los futuristas respecto al nuevo pacto? Esto es importante porque según lo que crean del nuevo pacto y de cualquier tema, y esto no solo los futuristas, sino también nosotros, según lo que creamos de cualquier tema es que vamos a ver y vamos a interpretar. Si yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos y que el tiempo se acaba, voy a actuar de determinada manera. Si yo creo que el nuevo pacto en el que estoy es de determinada manera, cuando yo tome la Biblia voy a interpretar de determinada manera. Entonces es interesante estudiar qué creen los futuristas o dispensacionalistas del nuevo pacto, porque en base a eso vamos a entender por qué cuando leen Mateo 24, Apocalipsis, Daniel 9, llegan a las conclusiones que llegan. Entonces los dispensacionalistas lo que creen, esta es la perspectiva más popular, digamos, lo que cree la mayoría de las iglesias, creen que no estamos en el verdadero nuevo pacto, creen que estamos viviendo una versión light del nuevo pacto, por así decirlo. Porque ellos creen que la iglesia nunca fue parte del plan original de Dios. De acuerdo a esta manera de pensar, ellos creen que Dios nunca profetizó a la iglesia en el Antiguo Testamento, porque la misma, dicen, fue un resultado del rechazo de los judíos del siglo I hacia Jesús. Es decir, ellos creen que la iglesia es como una parte del plan B de Dios. Es como bueno, vine a los míos y los míos no me quisieron, bueno, agarro esto. Es como cuando vas a comprar, no sé, una remera de color negro y no tienen negro. Así que, bueno, me compro azul oscuro. Ok, algo así, que es un pensamiento horrible, ¿no? Porque en el fondo, nada, es como que uno termina diciendo, oye, yo soy parte de, no sé, como que no me quería Dios en realidad. Pero eso es lo que cree la mayoría. Principalmente dicen esto porque ellos creen que Dios nunca profetizó sobre la iglesia en el Antiguo Testamento y que la iglesia es un resultado del rechazo de los judíos del siglo I a su Mesías. De acuerdo a esta perspectiva también, Dios dejó de lado el nuevo pacto para poder relacionarse con los gentiles. De manera que ahora no viviríamos en el verdadero nuevo pacto porque no somos judíos. O sea, ellos creen que el nuevo pacto es para los judíos y que nosotros estamos teniendo como una especie de nuevo pacto. Bueno, pero acá yo puse por qué se llaman dispensacionalistas o futuristas. Nada, esto yo no lo hice, está ahí el sitio web de donde lo saqué. Por supuesto que yo no creo en esto, pero me parece interesante comprender por qué creen y en qué creen. Ellos lo que plantean es que nosotros estamos acá, en la edad de la iglesia. Ellos, dispensaciones podríamos decir que es como etapas o como ciclos, por así decirlo. Ellos creen que dividen todo el tiempo, los dispensacionalistas dividen todo el tiempo en 7 etapas, o sea, toda la historia de la humanidad, por así decirlo. Ellos creen que estamos en la etapa número 6, que es esta de acá, la edad de la iglesia. Ellos creen que al final va a haber una tribulación, todo lo que estudiamos las clases anteriores, pero ahora es como que estamos entendiéndolo quizás un poco más profundamente. Esto pueden leerlo después si quieren. Ellos lo que creen es que estamos en una sexta dispensación y que estamos yendo hacia una séptima dispensación, que es la dispensación del reino, pero
creen que para antes de llegar al reino tiene que venir el anticristo, que tienen que pasar la gran tribulación, que tiene que pasar el rapto y todas esas cosas que ya hemos estudiado. Por eso, los dispensacionalistas plantean que los cristianos estamos esperando hasta el día cuando la iglesia sea raptada para que Dios pueda establecer su pacto con su gente de verdad, por así decirlo, que son los judíos de sangre. Creen que ahora Dios está relacionándose con nosotros, pero que en realidad como que no quiere. Algo así, ¿no? Eso es lo que quieren. Lo que creen, perdón. Ellos creen que Dios se relaciona con nosotros, los no judíos, pero porque no le queda otra. Ellos creen que los judíos de sangre son la gente de Dios de verdad y que nosotros es como que estamos medio ahí de paso. Ellos creen que Jesús sí caminó en el nuevo pacto, pero que luego se lo llevó al cielo y que podrá establecerlo en el milenio, o sea, en la séptima dispensación, o sea, acá. Ellos creen que recién ahí vamos a poder caminar en la totalidad del nuevo pacto. Bueno, ahí escribí mal, pero bueno, acá no sé lo que quise escribir porque lo escribí mal, pero dice, esta creencia, acá debería decir plantea, que la iglesia es un plan B y que Dios aún tiene preferencia por los judíos. Y eso es un pensamiento que no me quiero meter ahí tampoco para que no me tilden, no sé. Pero la realidad es que la mayoría de la iglesia sigue creyendo que Israel es el pueblo de Dios y es por esto. Y esto se ve hasta el día de hoy. O sea, es cuestión de que pase algo en Israel o que, no sé, que Israel tome alguna decisión política, económica, para que salgan todos los cristianos a apoyar a Israel sin bancarse un análisis crítico, porque Israel es una nación como cualquier otra. Ya no son el pueblo escogido por Dios, porque sí lo fueron, por así decirlo, cuando tenían ese acceso exclusivo a Dios a través del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto ya no hay varón ni mujer, ya no hay judío ni gentil, ya todos somos iguales y de ambos pueblos, es decir, de gentiles y judíos, Él hizo uno. Entonces ya no existe una nación favorita por Dios. Y mucha gente, a pesar de quizás leer estas cosas o de escuchar estas cosas, siguen creyendo que Dios tiene preferencia por los judíos, por Israel. O sea, y nada, lleva a veces a cuestionamientos súper rebuscados o tomar posiciones políticas que no sé si a veces son las más, qué sé yo. No me voy a meter ahí, pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. La segunda de las teologías o maneras de estudiar el nuevo pacto es la teología del pacto dual o del doble pacto. Lo primero que podemos decir es que es bastante similar a la perspectiva dispensacionalista o a la manera dispensacionalista de entender el nuevo pacto, ya que enseñan que por un lado Dios sigue honrando el pacto con Abraham a través de la gente judía, mientras que por el otro tiene un nuevo pacto a través del Mesías con los gentiles. Ellos lo que creen es que Dios mantiene dos pactos al mismo tiempo, por eso se llama teología del pacto dual. Esto no obstante sigue dividiendo, y el problema que yo veo con esta teología es que tanto Abraham como David, que son, o sea, en sí los expositores y los que creen en esta teología del pacto dual se basan en promesas que Dios le hizo a Abraham y a David, y se basan en esas dos para decir que Dios hizo pacto eterno con Israel. Eso no voy a entrar en el día de hoy, pero sí prometo, el próximo estudio bíblico va a ser sobre los diferentes pactos que hay en la Biblia. Si recuerdan la primera clase, yo mencionaba que en la Biblia hay 5 pactos mayores. Los más importantes, bueno, no son todos importantes, pero sí el pacto con Abraham y el pacto con David tienen mucho que ver con el nuevo pacto. Lo dejo ahí para no confundirlos porque sé que ya tienen un montón de información, pero lo que, a modo de resumen, lo que puedo decir es que las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David se cumplieron en el nuevo pacto. O sea, porque en el corazón de Abraham y de David anhelaban el día en que sus pactos se completasen y se extendiesen hacia el mundo entero. O sea, eso estaba en el corazón, y ese es el corazón de Dios también. Entonces, esta teología del pacto dual se basa
en que muchos creen que esas promesas que Dios le hizo a Abraham y a David aún no se han cumplido o se siguen cumpliendo, mejor dicho, en un pacto que Dios sigue manteniendo al día de hoy con Israel. Algunos llevan estas ideas, tanto la del pacto dual como la de las ideas dispensacionalistas, al extremo de creer que el antiguo pacto se restablecerá literalmente en Jerusalén luego del rapto, incluyendo, como ya hemos visto, los sacrificios de animales, un sacerdocio y todas las insignias reales. Creen que Dios honrará otra vez el antiguo pacto por un periodo de 7 años, durante el cual el anticristo se convertirá en la abominación de la desolación y que se reconstruirá el templo. Entonces, al final del periodo de los 7 años, Dios establecerá el nuevo pacto con los judíos. Eso es más o menos profundizando un poco más. Siempre sepan que de todo tema se puede profundizar mucho más, pero de lo que ya hemos visto en clases anteriores. Y esto es más o menos lo que creo yo. Yo creo que ya estamos en un pacto eterno, o sea, comprendiendo todo lo que hemos estudiado, comprendiendo algunos versículos y comprendiendo algo que yo aún no expliqué, pero que mencioné anteriormente, y es que el nuevo pacto es la promesa o el cumplimiento de las promesas de David y Abraham. Entonces yo creo que ya estamos caminando en un pacto eterno y que no estamos esperando un futuro cumplimiento de una aparición de ese pacto eterno, sino que ya estamos en un nuevo pacto que tenemos acceso. No estamos esperando que suceda un acceso especial en el futuro, porque ya tenemos acceso total a Dios a través de Jesús. Entonces no tenemos que esperar nada, por así decirlo, que nos permita acceder más a Dios o que abra un acceso más grande a Dios, más que el acceso que ya tenemos. La última vez que la gente tuvo que esperar en Dios fue en Hechos 2, que se acuerdan que el Espíritu Santo vino sobre las personas que estaban ahí. Ahora el Espíritu Santo ya vino y como resultado ya no estamos esperando. Ahora es Dios quien nos está esperando a nosotros. O sea, es al revés. No estamos esperando a Dios porque ya lo tenemos. En otras palabras, ya tenemos el reino. No estamos esperando que suceda un milenio o que venga el anticristo para recién ahí y después que pase todo eso, tener ahora sí el verdadero acceso a Dios o el verdadero nuevo pacto, sino que ya tenemos ahora mismo un pacto eterno. Y comprender esto te ayuda a entender cómo caminar hoy. Porque si ya entendemos que tenemos un pacto eterno y que ya tenemos el acceso total a Dios a través de Jesús, eso nos hace estar en una actitud activa, si se quiere, por mejorar este mundo, por predicar, por amar. No estamos esperando algo, sino que ya es ahora. Un reino que se expande. Esto tiene mucho que ver con Daniel, porque la semana que viene vamos a ver, pero algo que profetizó Jesús y que mencionó muchas veces Jesús es que el reino de los cielos siempre empieza como algo chiquito que se va creciendo, ¿no? Él comparó al reino de los cielos con la levadura, que cuando hacemos pizza, por ejemplo, o pan, no ponemos 1 kilo de levadura, ponemos un pedacito, pero ese pedacito de levadura hace que crezca un montón la masa. También comparó al reino de los cielos con la semilla de mostaza, que es una semillita súper chiquita y que se hace un árbol enorme. De la misma manera, el reino siempre está creciendo. Eso es lo que creo yo. Incluso estadísticamente, o sea, cuando vamos a los números, vemos prueba de esto en la historia, porque en el año 100, por ejemplo, 1 de cada 360 personas era cristiano o se consideraba cristiano. Hoy, en la década del 2020, aproximadamente 1 de cada 3 personas se considera cristiana. Ahora bien, vos me podrías plantear una discusión totalmente válida, que es, bueno, pero ¿qué clase de cristianos son? ¿O qué significa ser cristiano? Que son planteos totalmente válidos, pero que exceden este curso, porque si no duraría un montón. Si quieren lo podemos charlar después en otro video. Pero sí lo cierto es que, nada, el reino, lo que empezó con 12 personas, se extendió por todo el mundo. Entonces, es innegable que el reino está creciendo, que el reino está siendo como esa semilla de mostaza, o era como una semilla de mostaza, y va creciendo cada vez más. Yo tengo
una expectativa siempre optimista del futuro. Yo no creo que todo esté yendo de mal en peor, sino que muchas veces lo que sucede es que no tenemos perspectiva. O sea, no sé, si nos comparamos con hace no tanto tiempo, hace 50 años, la expectativa de vida, la cantidad de enfermedades, el acceso a la educación, a cosas tan sencillas como el agua, la luz, los alimentos, no era tan accesible como es ahora. Y con eso no estoy negando que no siga existiendo hambre y que no sigan existiendo injusticias. Pero una gran parte de que el reino se expanda es justamente traer justicia. Y es justamente que cada vez más personas tengan justicia acá en la tierra. Y no estoy hablando de justicia en los cielos, esa justicia por supuesto, pero sino que acá en la tierra. Entonces, si yo creo que el reino se va extendiendo, me voy a sentir parte activa de ser embajadora de ese reino. Bueno, esto es algo que mencioné hace un ratito, pero voy a profundizar un poco más. Y es que el antiguo pacto ya no está en funcionamiento. Uno de los argumentos que plantean los que creen que aún no estamos viviendo en el reino es usualmente lo siguiente. Dicen, aún estamos esperando que se cumplan las promesas a Abraham o a David o a Moisés. Ellos creen que el antiguo pacto aún no ha desaparecido por completo porque hay promesas que no se cumplieron. No obstante, hay un versículo de Josué que a veces se pasa por alto y que lo deja muy en claro. Y es Josué 21, 43 al 45, que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frentes, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y esto es lo central. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, cada una de las promesas de la tierra, muchas veces dicen no, porque falta reconstruir, sacan versículos, no sé, de justamente de profecías de la reconstrucción del templo y dicen no, todavía falta que los judíos reconstruyan su templo y todavía falta, bueno, en 1948, cuando Israel gana otra vez autoridad como Estado, muchos decían, bueno, ahora esto ya lo hemos estudiado. Pero esas promesas de las que muchos creen que faltan por cumplirse, ya se cumplieron en la generación que entró a la tierra prometida. Y bueno, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Parece que lo que hemos visto parece que no tiene relación con Daniel, pero la clase que viene van a saber que sí. Muchas gracias si miraron hasta el final. Recuerden, si les gustó este video, dar un like, comentar, compartir, todo eso que ya saben. Y recuerden también seguirme en las redes sociales. Síganme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Nos vemos la semana que viene con otra clase. Bye.